Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y acabo de meter una hostia al micro que te cagas, increíble, ¿eh? Traigo un mazo de Historic que básicamente, bueno, pues está reformado y muy mejorado. Ok, está completo, están ahí Slivers que traje hace más o menos un par de semanas, bueno, un mes, ya tirando un mes, pero está muy mejorado, ¿ok? Casi completo el mazo, con nuevas cartas y obviamente pues mucho más poderoso que lo que estaba antes. Repasando un poquito por el coste 1, tenemos Centinado Casperas reducido a dos, básicamente dos copias. ¿Por qué? Porque ya no hacen falta tantas y porque, bueno, hay que ir haciendo espacio, ¿ok? De cartas que sí son importantes en el mazo. Dos copias todavía para filtrar y porque al fin y al cabo son 1-2 con alcance que no está mal, la verdad. Tenemos ahí un Fragmentado Golpeador de el primero. Los Slivers, para quien no lo sepa, son cartas, criaturas, tipos de criaturas en este caso, que entre ellas sacan dopando, ¿ok? O se dan una habilidad, o se dan +1/+1 o X, ¿ok? Cualquier cosa. Y en este caso se dan, bueno, pues añadir primero a todos los fragmentados. Y eso es un reprint de M15, por cierto. Tenemos de costeado congregar a las tropas. ¿Qué ocurre con esto? Es un encantamiento que en cuanto entra al campo de batalla elegimos un tipo de carta. Claro, si elegimos Sliver, damos a todos los Sliver +1/+1, con lo cual es esa falta de Lords que hay en Historic para, bueno, pues para Sliver, para fragmentados, claro. Tenemos Fragmentado Centinela, que da vigilancia, un poquito de removal por aquí, un poquito de destruir, un poquito de, bueno, pues aquí mata bichos, como queremos decirle. Tenemos Fragmentado Depredador, el Lord obviamente del mazo, que da +1/+1. Tenemos también, bueno, pues Fragmentado Ur de Maná, que es de lo más explosivo que puede tener el mazo. Esto es un reprint obviamente, pero es de las cartas más explosivas que puede tener el mazo. Hace que básicamente los fragmentados agregan maná de cualquier color. Esto y este bicho de aquí que da prisa, hace que básicamente cada criatura que entre pueda dar maná y de esta forma podamos, bueno, pues básicamente hacernos una ametralladora, por así decirlo, con la mano. Este da prisa y volarlo cuando está en la mano para ese finisher, ¿ok? Y tenemos también, bueno, pues de coste 3 cosas un poquito más del fuelle, ¿no? A partir de coste 3 hay cosas que potencian el fuelle, sobre todo. Tenemos Caminante de Reinos o el Rainwalker, 4 copias obligatorias. ¿Por qué? Porque es un cambiaforma. Se dopa con los propios fragmentados, a él también le caen los buffos y aparte nos permite jugar criaturas del top, ¿ok? Fragmentados del top, básicamente. Es la polísima y 4 copias obligatorias. 2 copias en este caso de Agente Sin Rostro, que nos permite poner una carta al azar, aleatoria, random, bueno, que sea de Sliver en nuestra mano cuando entre al campo de batalla y aparte es un cambiaforma, por lo que también se dopa con los Sliver, ¿ok? Un poquito, bueno, una linterna cromática para filtrar el maná por si cae, por si la encontramos. Y por último, 4 copias de Collected Company, que son lo más potente del mazo, obviamente. Llevamos la base de maná, está preparada obviamente para jugar Naya. Y bueno, pues llevamos una tierra, la cual nos da maná solamente para fragmentados, para jugar fragmentados y nos permite poner también fragmentados en el campo de batalla, lo cual no está nada mal. Vamos a ver el mazo, vamos a probar qué tal va y vamos a ver cuánto ha mejorado esta bestialidad. Me gusta, mano, me la quedo, no está mal, la verdad. Digamos, voy a quitar un momentito una cosita de aquí, en un momento, ahí está, perfecto. Digamos básicamente que la mano, bueno, no es súper rápida, pero no está mal, o sea, tenemos fuelle, tenemos para tirar para adelante la partida y creo que puede salir muy bien. Él juega compañero en Lurrus, ok, puede ser, seguramente sea Rakdos Pyromancer, o Rakdos Arcani, como queramos decirle, será más de este estilo. Es lo más normal, vaya. O una Dimir Rogues puede ser, ¿eh? No tiene por qué, pero puede ser, la verdad. Voy a echar esto para abajo, que no me hace falta por ahora. Bueno, pues le tenía que haber dejado en el top, ahora que lo pienso. ¿Por qué? Porque solamente juega removal. Ok, una tierra verde, no sé muy bien el por qué. No sé qué mazo puede ser, pero bueno, ahí está. Voy a hacer obviamente Fragmentado Ur de Maná. Y ya hemos robado una especie de mini lore, ¿no? Que nos permite dopar a los fragmentados. Los cambiaformas creo que incluidos. ¿Por qué? Porque cambiaformas cuenta como cualquier tipo de criatura. Por lo que creo que con el encantamiento este también contaría, ¿ok? Para ellos. No lo sé muy bien, pero bueno, ojalá que sí. Por cierto, suscríbete, ¿ok? Aquí una tarjetita que dejaré por aquí y bueno, te suscribes que no te pierdes más valor que te voy a dar, tío. Subo aquí, bueno, en este canal vídeos que ayudan, bueno, pues con el tema de gente que está empezando. Ayudan un montón, bueno, traigo mazos, traigo vídeos todos los días, así que si no quieres perderte ninguno, te recomiendo que te suscribas a la tarjetita que te habré dejado. Está jugando, ok, Golgari Sacrifice, Golgari Gato, Golgari Horno. Siempre sacrifican un artefacto o criatura para un counter +1/+1 sobre la ardilla voraz. Me duele, no voy a decir que no, me duele bastante. Voy a hacer, creo yo, Rainwalker, ¿no? Es ahora mismo el caso. Y decir, obviamente, bueno, pues fragmentado. Tiene sentido, ¿no? Eso no lo puedo jugar. Y... bueno, voy a dar turno. No pasa nada, ¿eh? No está mal tampoco, la verdad. Estamos buscando un fragmentado de Perisa. Si encontramos uno, podemos iniciar la ametralladora del top. Que no estaría nada mal. Aparte, bueno, él necesita Yamok, él necesita algunas cositas más. Y sí es cierto que puedes conseguirla rápido, pero si nosotros lo hacemos bien y conseguimos, bueno, pues anteponernos a ello, podemos ganar la partida, ¿ok? Podemos, se puede.
Perfecto, sacrifica criatura en ese caso para ganar maná negro y poner contador encima del día voraz. No está mal combinado, es una sinergia muy bruta. Aparte esto es de Modern Horizon 2, ¿ok? Sí, sí, de Modern Horizon 2. Deja hasta el símbolo normal, ahora que lo pienso. A ver si me pega. Ojalá. No, no es el caso. El top no hay nada. Voy a jugar entonces esto, creo que es mejor. Por ahora mismo esto, me quito del top lo que haya y bueno, ya veré yo, ¿no? Ya veré. Ahora que me ponen la mano. No está mal. Se vuelve a quedar lo mismo en el top, tío. Mira que esto baraja, ¿eh? Creo que, bueno, encuentro una carta. No hace falta que baraje, claro. Creo que no hace falta que baraje con esta carta de aquí. El caso, creo que voy a hacer lore por ahora. Y con eso podría agregar maná, ¿no? Sí, puedo agregar maná con él. No está mal. Creo que voy a pegar, no creo que bloquee. O sea, Chum bloqueará sí eso, pero poco más. Así que bueno, voy a pegar de 3. Vale. Chum block, perfecto. Vale, no necesito hacer mucho más. Tener paciencia, como he dicho. Tener paciencia. Estoy haciendo la cagada, no sé el por qué, tío. Me duele, ¿eh? Lo que sí que me duele, la verdad, dentro. A ver, lanza dorada, adelante. Solo tiene una manera de sacrificar criaturas, así que, bueno, por eso puedo tirar para adelante yo. Ok, no esté tan mal. Y tiene 2 cartas en la mano. Creo que es una Volcanic Sacrifice, pero no tiene completa. O no la ha salido todo, claro. Pero esta partida la veo ganable, ¿eh? La veo bastante ganable. Me quito tierra del top con eso de aquí, con el pasaje de leyenda. Está muy bien porque, por ejemplo, puedo jugar pasaje de leyenda. Si en el top hay algo que me convenga, lo juego. Y si no, bueno, pues fecheo y punto. Lo del top me mola, pero no puedo jugar, así que bueno, voy a fechear. Antes de hacer nada, fecheo. Importante. Y ahora sí encuentro el de prisa. El de prisa ya me da la partida, creo. ¿Por qué? Porque te permite que, bueno, los fragmentados, nada más que entre, te den maná. Lo cual es la pollísima. Creedme que es la bomba, ¿ok? Es muy bueno eso. Voy a buscar mi maná, en este caso rojo, creo. ¿No? Creo que sería lo mejor. Bueno, no, maná blanco, ¿verdad? Con la de la mano blanco. En canal tengo maná de cualquier color, pero voy a buscarme maná blanco. Tierra en el top. Un poquito me, un poquito bastante me, pero bueno. Voy a hacer fragmentado centinela. Y con las tropas, ahora sí. Voy a intentar meter la hostia que pueda, tío. La mayor hostia que pueda. Él no juega ni una ida, creo. Aún así, por si acaso, tengo una mesa muy buena. Así que creo que bajar el Ringwalker es un poquito arriesgado, ¿no? Ahí está, se van todos. Voy a pegar. La hostia del siglo, por cierto. Y bueno, con el fragmentado este no. Va a ser con esto y con esto. Son 11. Es una buena hostia, me gusta. Está muy bien. El mazo fragmentado hemos visto que ha mejorado bastante. Se ve una gran mejora. Y el mazo como tira para adelante ahora, tío. Se nota un montón. Un bloque ahí, adelante. Pasan 7. Yo no creo que lleve ira. Voy a intentar, voy a jugar Rainwalker. Y voy a rezar porque no lleva ira. Si lleva ira, bueno, pues a chuparla. Pero yo creo personalmente que no lleva ira. Solamente digo eso. Creo personalmente que no lleva ira. Vale, ¿puede darse maná? No, no puede ser maná. Sacrifica gato, vuelve otra vez. El típico combo. No, no creo que lleve ira. Gana vida, pierdo vida, adelante y pasan 7. No me quejo, la verdad, no está mal, la verdad. No está mal que entre tanto daño. Rainwalker, como dije antes, y para adelante. El vídeo este lo pregrabé anteriormente, lo que pasa es que se me ha borrado. Lo que es una putada muy grande, se me ha borrado, así que bueno, estoy grabándolo otra vez de nuevo. No pasa nada, al fin y al cabo el mazo no es que esté mal, de hecho va bastante bien, lo recomiendo bastante. Y bueno, pues metí la carta que quería. De hecho el vídeo anterior, el que grabé previamente, no llevaba esa carta y ahora se nota un montón en la partida, con las tropas. Se nota tela, de verdad. No es un bicho matable, yo con eso me conformo. Y vamos a ver lo que hace, ¿eh? O sea, puede remontar la partida. Volcanic Sacrifice es un mazo que es súper explosivo. Si quiere puede ganar la partida como quiera. Hay que tener cuidado, la verdad, hay que tener cuidado. No es moco de pavo, ok, el mazo. No es moco de pavo ni de puta coña. Vale. Sacrifica ahí. Para ganar maná. Estoy buscando algo con el rastro de migajas. Está buscando Yaumog o cualquier cosa. No encuentra permanente, por lo que se ve. Bueno, esto, a menos que encuentre esto, no sé. No, esto lo tiene en la mano. No encuentro ningún permanente. Y ¿menos cuánto, tío? Hostia puta. Qué puto asco, lo digo en serio. Qué puto asco de que sí a valir, en serio. Porque me pasa también, en serio, O sea, me duele tela. Voy a conceder. Voy a conceder por lo mismo, porque es que literalmente me ha barrido la mesa. Mira que decía yo, nah, no lleva ira. Es muy difícil que lleve ira. Pues toma, en tu puta cara. Mira que las listas no llevan eso. En tu puta cara, en mi puta cara. Perfecto, la próxima vez me espero y punto. Me acaba de doler el pechito, lo digo en serio. ¡Qué dolor, tío! ¡Qué puto dolor! Dios mío.
Vamos a jugar otra partida y a ver, ahora sí, bueno, podemos jugarla bien. No es que haya jugado mal, pero es que... ¿Quién se espera eso, tío? ¿Quién se lo espera? Me gusta la mano, me gusta la mano, tío. Me gusta mucho, tenemos turnos que van escalando y que al fin y al cabo puede ser la clave. Puede ser la clave, no digo en serio, ¿eh? Sale la putada, que no salimos nosotros, no salimos con esa salida agresiva que queremos. Pero bueno, se puede compensar, se puede compensar. Vale, hace mulligan, perfecto. Mulligan a 6, ok. Una mono black puede ser. Jugando esto o vampiro o una mono black rara, muy rara. Voy a revelar... No, no puedo revelar ninguna. Una putada, pero si quiero salir bien tengo que hacer esto como mana rojo. En vez de como otra cosa. Golpeador, perfecto. Lo bueno es que, por ejemplo, si queremos... Yo qué sé, si él tiene bichos más grandes, con el fragmentado de dañar primero, si lo jugamos bien, si lo hacemos bien, podemos llegar a causarle mucho daño, ¿ok? Eso de no pegar, por lo mismo, porque es que, bueno, pues a lo mejor se muere su bicho, ¿no? O sea, podemos llegar a hacerlo. Peso muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Un remo al menos en el mundo, con lo cual me conformo, ¿ok? Me vale. Voy a revelar la llanura. ¿Qué? Hostia, vale, la cago a cagar yo. Ay, Dios, soy un normal, pero ¿por qué? Me pasa por hablar de mientras que juego, ¿eh? Te lo digo en serio. Transforma... Vale, le pone contra encima. Me pasa por hablar de mientras que juego. Madre mía, madre mía, madre mía. Estoy internalizado, ¿no? Vale, perfecto. Me ha dolido... tela, de verdad, tela, me ha dolido un montón, tío. Ay, Dios, qué puto dolor, de verdad. Un turno que no he hecho nada, por lo mismo, porque casi sin querer eso. Dolor, dolor a saco, a muerte. Y claro, ahora mismo me va pegando. De forma normal. Sin que nadie lo detenga. A menos que encuentre un hace luchar, voy a dejar que me pase el daño. Es que no me conviene bloquear. De ninguna manera. No, no, no me conviene bloquear para nada. Vale, paga 3. Pues mate de esa forma, tío, me voy a cagar en la puta, ¿eh? O sea, es que ya flipante. Top bastante malo, no voy a decir que no. Me encantaría encontrar un fragmentado que pueda tener daño primero, pero lo veo difícil, la verdad. Aún así, bueno, por hecho un bloquear no está mal, ahora que lo pienso. Y me puedo, eso, pillo un fragmentado cualquiera, lo cual a mí me vale. Bien, golpeador. Genial top deck, esto me ha gustado mucho. Y el doparía ahora mismo tendría 7 de culo, un culo 7. Ok, eso es lo que tenemos ahora mismo. Claro, culo 7. Si bloqueamos con todo no vale para nada ahora mismo. Voy a pegar, voy a chumbloquear. Seguramente mi turno lo que haré será chumbloquear con este y punto. Así de simple. Y luego, bueno, o chumbloquear o dejar que me pase el daño. Solamente chumbloquear. Me pasa demasiado daño, tío. Si dejo que pase, claro. Son muertos. Pesadilla. Vale, si pasan 3. No voy a bloquear, obviamente. Ahora mismo tendría lo de antes. Culo 7. Yo jugaría algún fragmentado. Ya jugaría básicamente un bicho. Es que estoy viendo mi culo, claro. Estoy viendo mi culo y cómo lo haría yo. Y con cuáles bloquearía, claro, para no cagarla de ninguna forma posible. No me gusta el top, así que bueno. Voy a quitármelo. Mana verde en este caso. Me va a dar por saco el puto bicho este de mierda, ¿eh? O sea, lo digo en serio. Sí que es cierto que es un bicho muy bueno, pero... Joder, es que el no tener ese drop de cose 2, ¿no? El no tener, por ejemplo, el no jugar este bicho de cose 2, el turno 2, perdón. Porque eso, olvidé eso. Me duele tela. Y se nota en la partida, lo digo en serio, se nota mucho. Creo que voy a jugar el fragmentado Ur de maná, por lo menos por ahora, para darme maná, en general. Tiene sentido, ¿no? Y así que tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Sería tapear este de aquí. Ah, bueno, pero acaba de entrar el lore. Ay, putadón. Putadón grande, ¿eh? No sé, putadón grande. Acaba de entrar. Yo qué sé, a lo mejor tapeo el de este. Agrego maná rojo en este caso para jugar esto del top y que tengan prisa mis fragmentados. Y ametralladora no, pero se va a quedar cerca, la verdad. No, pero cerca. Perfecto. Lo dicho, si tengo que chumbloquear adelante, tienen prisa. Tienen prisa, no está mal. Voy a jugar esto de la mano. Ahí está tapeando con los que sé que no voy a bloquear. Tengo que chumbloquear con este que no tiene ninguna habilidad ni tiene nada útil. Chumbloceo y punto. Y voy a pegar. Voy a pegar de 6, de hecho. O sea, no necesitar tener removal, tener algún push. Hacer que sea un permanente era muy, muy improbable que me pueda matar el bicho ese y matarme en el turno él.
Muy improbable. Y seguramente a la vuelta tenga letal yo, así que con eso me vale. He dado la vuelta a la partida, así como así, ¿eh? O sea, me ha encantado. Tiene removal, tiene algo. Push, seguramente, es que es lo que tendría. No sé. Lanza negra, ok. Depende de lo que haga, seguiría sin tener letal o tendría letal. Depende un montón. Ya no tiene micro vital, ni tiene nada. Baja tierra. Es muy improbable, tío, por un mana es muy, muy jodido que me mata esto. Es que lo estoy pensando, pero es verdad, es casi imposible que lo mate. Tiene que ser algo muy... Joder, tiene que cogerme de imprevisto, porque entonces no me lo explico. Voy a bloquear aquí, por lo menos por ahora. ¿Puede doparlo, por favor, que no tenga ningún dopador raro? Por favor, lo pido, ¿eh? Es un mazo de caballeros, pero... No, un mazo de caballeros puede ser. Sí, un mazo de caballeros. Puede dar +3/+3. No, por ahora. Hostia, no, filasco puede ser que tenga, ¿eh? No, vale, dopa, +3/+3. Me entran 6 a 1. Y por ahora parece que no tiene nada. Ah, tiene choque, tío. Como tenga choque me mato, tío. Ni muero, Como tenga choque, la vi. Voy a pegar con todo, tío. Voy a poner aparte token para chumbloquear, así que no hay problema con ello. El daño y ganamos la partida. Perfecto, joder. Pues me ha acojonado bastante por el tema de la Filascua, ¿ok? Yo creía que podía tener Filascua, así que tenía miedo de ello. Pero bueno, se ha visto que no. Me queda una vida, bastante épico la segunda partida. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero os haya gustado. Como veis, el mazo ha mejorado bastante. Y bueno, pues si te ha gustado también puedes cogerlo de la descripción que estará y copiarlo y jugarlo, así de simple. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.